Bueno, Leo, buenas noches. Gracias por participar en esta nota. Primero que nada, me gustaría que te presentes hacia la audiencia de A veces Saladillo. La idea de esta charla es hablar principalmente de educación y tema calificación, evaluaciones. Bueno, Nacho, ¿cómo andás? Mi nombre es Leonardo Santomingo, soy estudiante de tercer año de profesorado de geografía en el Instituto de Formación Docente de acá de Saladillo. Y bueno, te agradezco por la nota. No, de nada. La verdad es que me encanta tenerte acá y la idea de hablar de educación hoy en día me parece fundamental. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo está o cómo estás atravesando la educación virtual? Bueno, en este momento con el tema del receso está un poco más tranquilo, pero bueno, lo que fue el primer cuatrimestre, que bueno, la mayoría ya sabe, se cursó en el nivel terciario completamente de forma virtual o de forma remota porque no alcanzamos ni a arrancar, excepto los primeros años creo, que habían hecho el taller inicial y un poco se pudieron conocer y conocer a algunos profes y un poco la dinámica de lo que es la educación terciaria, que esa ya la atravesamos nosotros, que estamos un poco más avanzados en las carreras, pero bueno, por ahí son los que más la padecieron, por la cuestión de que de entrada ya tuvieron que acostumbrarse, o sea, a un ámbito totalmente nuevo y de una forma que nadie estaba acostumbrado y que nadie estaba preparado. Por ahí los que estamos un poco más avanzados lo vivimos de otra forma, si bien lo padecimos o lo padecemos, porque esto va a continuar, por lo que se supone ya esto va a seguir durante todo el año, al menos en provincia, pero bueno, primero lo padecimos bastante, lo hablo por mí, pero la mayoría con todo el mundo, con compañeros, compañeras de otros profesorados, de otros lugares, de facultades, incluso de otros lugares. No fue nada fácil ni para los profes, ni directivos, ni estudiantes. Eso quedó clarísimo que no era algo que para lo que nadie estaba preparado en realidad. Porque si bien uno puede tener está acostumbrado a manejarse por su cuenta en algunas cosas, en esta estábamos completamente solos, todos. No había de dónde agarrarse. Es como que recién ahora con el tema de este disparate, bueno, es como que te das la pelota y que te vas acomodando, pero es muy difícil, hay un montón de cosas que se te escapan y es como no sé, que te supera la situación, pero creo que ahora está un poco más tranquilo, un poco más asimilado todo. Lo que estabas diciendo hace instantes de que no estábamos preparados como para tener una educación virtual, ¿pensás de que el país o eh, las diferentes provincias tienen los recursos como para poder atravesar una educación virtual hoy en día? Yo creo que por ahí el error estaría más en pensar en que el único recurso o la única forma de hacer esto o de llevar, de continuar educando o aprendiendo es simplemente apelar a lo digital, a lo virtual, porque incluso desde hace un montón de tiempo ya se sabe de las dificultades que hay de los estudiantes para acceder a computadoras, a conexión a internet, mismo profesores que ha pasado que dicen, bueno, no es que no quiera tampoco, sino es que no puedo, que no puedo, es que por más voluntad que uno le ponga, por ahí no es por ahí quizás donde hay que poner el foco, aunque sí también, porque es una herramienta recontra importante hoy ellas, la tecnología y más demostrado quedó ahora que está para quedarse y hay que aprovecharlo en este momento a la experiencia como para decir, bueno, ahora qué podemos hacer de acá en adelante. Pero bueno, por ahí hay que empezar a focalizar en otras cuestiones. No sé, por ahí es el pensamiento mío, que no todo se resuelve con lo virtual. No estamos por ahí preparados, o no todos los contenidos, todo lo que se enseña está pensado o se puede dar de esta forma. Eh, Pasa que hay un montón de cosas que como que se escapan y necesitas de la presencialidad también.
Por ahí lo que se puede lograr en esta experiencia es que avancemos en un montón de cosas que faltan, pero también pongamos el foco en lo que es verdaderamente lo importante de la educación. Por ahí eso por ahí es quizás lo más positivo que tiene esta eventualidad que agarró de sorpresa a todo el mundo, pero por lo menos no sé, agarrar este parate de pelota también sirve como para pensar, bueno, es tan importante y se puede hacer todo, no sé, fuera de lo virtual, o qué es lo virtual. Es solamente prendemos la camarita y ya está, es como que no sé si todo se reduce a la tecnología. Mirándolo desde un lado crítico, ¿vos pensás que las diferentes desigualdades que está generando hoy en día el acceso a la tecnología y más que nada eh, los niveles socioeconómicos que tenemos en el país, que hay muchísima pobreza y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a una computadora o un teléfono celular para tener clases, eh, ¿pensás que se puede llegar a resolver? La verdad es que mirándolo en cierta forma, este año muchos dicen que está perdido, por eso mismo te hago esta pregunta. Sí, qué sé yo, es un poco, sí, es medio pesimista, yo también llegué a pensar lo mismo, digo, no, resolver no se va a resolver esa cuestión, la desigualdad misma que tiene el sistema también la tiene hace un montón de tiempo y ahora quedó en evidencia, quedó más que en evidencia que esa desigualdad socioeconómica y de acceso a derechos quedó recontra en evidencia ahora, en este momento. Pero también el hecho de pensar que el año está perdido completamente es un poco como que te pone como un límite, como que no podés arrancar ya, decís, bueno, por ahí la sensación mía como estudiante en el primer momento era, bueno, ya va a pasar, vamos a tratar de recuperar todo lo que se pueda y cuando volvamos vemos por dónde andamos. Y ahora es como que decís, bueno, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo volvemos? Y es como que no, decís, bueno, empezás a pensar esas cosas de cómo recuperamos lo que no pudimos lograr ahora. Y, y bueno, la tecnología ya no lo vas a recuperar por ahí en el corto plazo. Tiene que ser una cuestión como venía siendo en su momento con el tema yo me acuerdo, no lo viví yo justo, pero con el plan de bueno, conectar igualdad, una política de ese tipo, se resolvió un montón de cosas para muchos estudiantes, sobre todo en el nivel secundario, recuerdo. Pero ahora es como que quedó en evidencia eso, justo en una eventualidad como esta, que nos pasó en el instituto, que había un montón de estudiantes que no tenían acceso a computadoras. Ni siquiera estamos diciendo de internet. Que eso, bueno, ya, olvídate que me pasó a mí también, y que me quedé sin computadora y es como que, bueno, o sea, tenía la computadora pero no podía conectarme a una clase y no tenía celular y entonces era como que te sentís fuera de todo en un montón de cosas. Pero bueno, no es lo mismo un terciario, estamos hablando de que los profesores y los directivos te acompañan, no es lo mismo que el secundario, que por ahí, eh, viste, no, sos más chico, sos adolescente y no, te dicen, bueno, la clase la tenés así y por ahí no tenés ganas. Qué sé yo, no sé. También a nosotros nos pasa mucho que estamos como en el medio, porque por un lado estamos aprendiendo a enseñar, pero por otro lado lo vimos como estudiantes también, como nos sentimos un poco parte también de ponernos en el lugar del estudiante de secundaria que por ahí es el que más lo sufre en este momento. Eh, pero bueno, es como que sí, hay cosas que no se van a resolver en el corto plazo y hay que pedalear con lo que hay. Pero yo creo que no sé si están perdido, un año perdido, pero por eso que te decía, hay un montón de cosas que hay que aprovechar, más nosotros en la formación, para tener en cuenta en un futuro. Y saber que las desigualdades están y van a estar. Y con eso poco se puede hacer contra eso. Sí se puede visibilizar, mostrar, bueno, pasa esto, pasa aquello, pero como futuros trabajadores de la educación es lo que tenemos que aprovechar en este momento para mí, la experiencia, el hecho de estar transitando una práctica de una manera muy rara, porque no podés ir a la escuela, más en un tercer año que ya tendríamos que estar frente de un grupo, frente de una clase, dando una clase, planificando, y es como que
tenés que pensarla mucho más, hay poco positivo para rescatar, pero cuando encontrás las cosas positivas y te das cuenta realmente, es como que decís, bueno, no se pudo hacer esto, pero veámosle el lado positivo. Por eso digo que no es un año perdido, sí, pero sí, entiendo a qué va la pregunta, es como que sí, te pones a pensar y hay un montón de cosas que por ahí había que focalizar, como te decía hoy, en lo más concreto, sintetizar y ir a lo más importante, a lo que nos tiene que quedar. Y después cuando volvamos se verá qué es lo que quedó, que no sé cuándo volveremos, pero parece pronto. Tomando tu opinión como futuro docente, te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Pensás que en este momento hay escuela? Porque muchos educadores y muchos dedicados al ámbito de educación piensan que la escuela se terminó el día que empezó la educación virtual y se perdió esa relación que existe entre alumno-docente dentro de un aula, entre diferentes alumnos, en ese feedback que existe en ese proceso de aprendizaje dentro de una institución. En la primera pregunta, que si hay escuelas, yo creo que sí. Y si es justamente que hay escuelas, es justo por ese intento de mantener ese lazo que todavía hay, que se nota en la misma escuela entre docentes, padres. Hay cosas que por ahí no pasaban antes que hizo que los lazos se tuvieran que reforzar más. No sé, docentes que mandan, que preguntan, les va, a los padres le mandan estudiantes. Hay un lazo de otra manera, pero hay un intento de mantener eso. Y creo que es justo lo más importante porque es lo único es lo único que tenemos en este momento, mantener el lazo, que el que no tenga ganas, muchas ganas de seguir, que se lo busque, que se pregunte, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por dónde andás? Tomate tu tiempo, ese tipo de cosas, como que de alguna forma hace que se refuerce el lazo y es lo que hace que haya escuela. Eh, Creo que es lo único que hay hoy de la escuela. Y no solamente el hecho de que no estés en el edificio propiamente dicho de la escuela, significa que no hay escuela, sino que por ahí otra cosa que queda en evidencia es que hay escuela justamente fuera de lo que es el edificio en sí o una clase presencial en un salón de clases, ahí todos sentaditos, eh, capaz que es lo que queda en evidencia ahora, que, que el lazo, que el vínculo que se forma o que se refuerza, porque por ahí hay un vínculo que era un poco medio superficial, que no se veía mucho, porque como nos veíamos las caras, el lugar de encuentro era la escuela, y ahora el lugar de encuentro es el grupo de WhatsApp, eh, un classroom, una charla por Zoom, y quizás lo importante o lo más, lo que está dejando en por lo menos esta primera parte, que el sentido es que se reforzó mucho ese lazo, esa parte, ese vínculo de docente y familia, o comunidad educativa y familia. Ahora, tomando lo del vínculo que vos mencionaste, ¿pensás que hay aprendizaje realmente? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Tomando en cuenta lo que vos mencionaste hace un rato, de que existe todavía, o vos pensás desde tu ángulo, o por lo menos desde la institución donde vos estás, que es el Instituto de Formación Docente en Saladillo, Sí. ¿pensás que realmente hay aprendizaje desde una perspectiva general? Desde una perspectiva general y desde lo que yo veo en lo particular también, yo creo que sí. También va a depender mucho, por ejemplo, hablando del caso nuestro, de las carreras o de las instituciones, cómo lo abordan o cómo lo asimilaran a la situación y cómo llevaron adelante. Se ve también mucha desigualdad a veces en las escuelas, como que a veces están un poco solos o solas, eh, y vos ves que hay carreras que van por un lado y lo afrontan de una forma, o escuelas que lo hacen de alguna forma, y que de alguna manera se sigue aprendiendo, porque se sigue haciendo escuela. Pero por ahí es cierto que algunas, eh, no sé si carreras, instituciones o cursos en particular, al estar tan por ahí solos y arreglárselas como se pueda, porque como te dije antes, no estaba nadie preparado para esto. Entonces como que navegás medio en soledad.
Y también es entendible que haya, no sé, digo, por ejemplo, docentes que no sepan cómo manejarse porque era una situación que no estaba nadie preparado. Pero sí se puede seguir aprendiendo, pero no, yo creo que es imposible que sea la forma en la que se pueda seguir, porque yo he escuchado que hay gente que dice, bueno, ahora con esta situación hay que pensar en que la escuela puede ser de esta manera, y yo no hay forma de que lo vea posible. Hay cosas que no siento que se puedan resolver o aprender a distancia, o por una reunión por Zoom, mandando una actividad. Hay cosas que necesitan también del encuentro con el otro, del debate, del ida y vuelta, de poner el cuerpo. Y son cosas que se puede seguir aprendiendo, como vos me preguntabas, si se está aprendiendo, sí, pero en algún momento hay que pensar en la vuelta y de cómo se puede continuar. Hay, No creo que sea la forma en la que se pueda seguir. hay que tener en cuenta también que las dificultades que ya existían de modo presencial en ese tipo de clases también ahora deben haber empeorado con las clases virtuales. Claro, por eso es algo que yo te decía. eh, se puso en evidencia algo que ya se venía, por ahí no se veía, pero sí estaba presente, que son todo este tipo de desigualdades, de acceso a un montón de cosas, un montón de derechos como estudiantes o mismo de docentes, que estaban ahí, que no se veían y que ahora están más presentes que nunca. ¿Qué pensás de la decisión del Ministerio de Educación de no calificar y solamente analizar el proceso de aprendizaje? Para mí es parte de eso, de continuar aprendiendo y de hacer como una síntesis de lo que es realmente importante. Por ahí no focalizar tanto en la calificación, sino en continuar en la trayectoria, ir manteniendo el vínculo. Todo lo que sea importante para que no pasen casos de estudiantes que se frustran, de que no quieren continuar estudiando, porque tampoco hay veces que no pueden, y es como que yo lo veo como algo positivo, no lo veo como algo... también es que cómo hay que pensar las formas de evaluar no es solamente, bueno, por ejemplo, no sé, mandar una actividad y poner una nota, sino compartir algún video, compartir algo, o un artículo, o miren tal cosa, escuchen tal cosa, vamos a resolverlo de esta forma, no sé, si no querés escribir, podés mandarme un audio, apelar a diferentes recursos para que se pueda seguir evaluando el, el proceso del aprendizaje sin tener que caer siempre en la calificación, o por ejemplo una calificación numérica o de cualquier tipo. No lo veo, no sé si es algo como tan importante en este momento. Sí que en algún momento hay que volver a retomar un montón de cosas y que esto tiene que servir también para pensarlo. ¿No pensás que en esta etapa el docente pierde un elemento muy importante que es la evaluación, el cual se dedica a analizar el proceso de aprendizaje a través de una calificación? Sí, pero también lo veo como algo como, para repensarlo a la evaluación. Si hay cosas que, no sé, por ahí sí es importante la evaluación, pero hay que ver las formas de evaluar y está bueno que en este momento se puedan pensar esas formas de evaluar. Yo lo veo para ese lado, pero sí, es cierto, al docente que venía acostumbrado por ahí, o al estudiante mismo, nosotros estudiantes que no estamos acostumbrados por ahí a una forma, de repente no calificar, no evaluar, sentís como que estás medio en el aire, decís, ¿por dónde voy? Pero por ahí el trabajo pasa por otro lado de decir, bueno, vamos por acá, aprendimos esto, trabajamos esto, y el proceso después final, el resultado final se va a ver, sí, reflejado. O sea, el docente va a estar evaluando todo el tiempo, pero no va a haber algo tan marcado como para, no sé, el camino, por ejemplo, que alguien quede en el camino por tener una mala calificación en algún momento. Si por ahí lo más importante justamente en este momento no es que se califique o que o tener en cuenta la calificación, sino
por ahí un poco más de la continuidad y de que se continúe en la escuela. ¿Qué esperas que pase luego de las vacaciones? O sea, para el comienzo de clases. ¿Pensás que vamos a recuperar las clases presenciales? ¿Que va a ser turnadas entre virtualidad y presencial? No sé, ojalá que vuelva pronto, lo único que quiero, pero no sé, lo veo complicado. Eh, Capaz que va a ser, y más en provincia, capaz que va a ser una de las últimas cosas que va a volver. Con el tema de que hay muchos casos y hay mucha incertidumbre, mucha duda, mucho malestar, por ahí es como, bueno, sigamos por el camino que vamos hasta que se pueda. Ojalá que sí, pero yo creo que no. No sé si se va a volver. No creo que se vuelva. ¿De qué manera pensás afrontar los 6 meses que quedan todavía para terminar el año? En lo particular, yo ya me acostumbré. No sé si me mal acostumbré, pero me acostumbré porque una que no te queda otra, uno entiende que la situación ya superó a cualquier actor social, no, o sea, no es que alguien, no es que sea un capricho, sino que es algo que tenés que, o te acostumbras, mientras tanto podés pensar en un montón de cosas, pero tenés que seguir porque es la forma en la que podés afrontarlo. Pero yo lo veo por ahí un poquito más aceitado todo esto, eh, pero siempre hablando de la particularidad de las instituciones, de la escuela. Yo creo que va a ser similar a lo que fue la primera parte, pero por ahí un poco más asimilado, tanto docentes como directivos, como estudiantes, y hablo en general de cualquier nivel. Ojalá que en algún momento llegue la noticia de que, bueno, se va a empezar a volver de a pequeños grupos, no sé, la verdad que yo preferiría haber vuelto hace bastante, pero bueno, ya esto no depende de las ganas que uno tenga. Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías a los estudiantes que están atravesando por este momento difícil de la educación virtual, acostumbrarse, y a los docentes también, porque como vos dijiste vas a ser futuro docente en un tiempo? No, recomendaciones, eh, que se focalice, como dije antes, el tema del vínculo y que por ahí no se tengan en cuenta tantas cosas, que se busque una síntesis de lo más importante, mantener los vínculos, aprender lo que se pueda, lo que no se dejará en el momento que se pueda volver, eh, y sobre todo entre estudiantes, que era lo que hablábamos bastante, era el tema de mantenernos en contacto, sobre todo entre estudiantes, por ahí la intención siempre hay mucha intención de docentes, directivos de preocuparse de querer preguntar y ver por dónde andamos, de que mantengamos la continuidad, al menos en las cursadas, o de que nos tomemos nuestros tiempos, pero por ahí lo importante es entre estudiantes, mismos estudiantes, que nos apoyemos. Nosotros en nuestro grupo también es mucho nos mandamos mensajes entre nosotros, de tratar de que si uno se cae, bueno, yo también pasé por lo mismo, ponernos en el lugar, eh, y así hasta que se pueda volver. Mientras más uno lo piensa, por ahí más se angustia, pero estamos igual todos, así que no queda otra. Pero, no sé, básicamente como recomendaciones, más que nada eso, tratar de mantener, de seguir, que no se caiga nadie, o que la mayoría siga, que no por esto que pasó se termine todo para alguien, por ejemplo, dejar una carrera. Bueno, te agradezco, Leo, por este tiempo. Muchas gracias. Y bueno, próximamente nos estamos en contacto. Dale, Nacho, gracias a vos. No, nada.